responsable y activa. Aquí comienza La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica conducido por la periodista Isabel Charlín y realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Información y análisis para la formación ciudadana. La Discusión Constituyente. Hola, buenas tardes. Llegamos al último programa de la discusión constituyente. Quizás el programa más entretenido, yo diría, porque ya tenemos todos los datos sobre la mesa para poder analizar lo que fue esta jornada histórica del domingo 25 de octubre y este plebiscito constitucional. Vamos a estar abordando los resultados, los porcentajes de participación y también proyectando lo que viene, que es lo más importante, el inicio de este proceso constituyente y la conformación de la Convención Constitucional. La discusión constituyente, recordemos, es una iniciativa en conjunto de Empresas La Discusión y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, que está cumpliendo 15 años de presencia acá en la capital del mundo. Para debatir sobre los resultados de este plebiscito, hemos invitado a dos destacados académicos de la Universidad de Concepción. Ellos son Jean Simon, ella es politóloga académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Jean. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá conversando especialmente los resultados de plebiscito del día domingo. Y también estará con nosotros Sergio Toro Maureira, él es administrador público, doctor en ciencias políticas, investigador y académico de la misma Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDEC. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Isabel, muy bien, muchas gracias por la invitación. También un gusto de estar conversando en esta semana tan especial, ¿cierto? Y conversando contigo, Isabel, y con Jean, yo creo que la vamos a pasar bien. Bueno, vamos a partir al tiro para tratar de abordar el máximo de puntos, digamos, de temas. Partamos con los resultados. Jean, ¿te esperabas esta gran votación de la opción apruebo y también de la Convención Constitucional? ¿Cómo se pueden interpretar estos resultados? Bueno, que son varios temas allá. Yo diría, uno tiene la esperanza que se va a votar bien, pero al final es difícil saber, especialmente considerando la cantidad de factores que podían incidir en una baja votación, ¿cierto? Si va a lograr o no generar convocatoria es un desafío en cualquier elección. Como eso, yo diría, yo estaba sorprendida que ganó por tanto el apruebo, porque uno piensa que podía ser más difícil que gana el apruebo, y eso me indica que en verdad, a lo menos las personas que salieron a votar, el tema de cambio de constitución, que Chile necesita algo nuevo para ir marcando, es muy importante. Y yo imagino en la decisión de apruebo también influyó la situación compleja y difícil que se va enfrentando el país y todos los países debido a COVID-19. Ahora, en términos de la participación, yo diría, me sorprendió un poco, pero no tanto. Es un poquito mejor que la última elección, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y está bien. Llama la atención quizás la gran participación en los sectores urbanos, que parece que surge principalmente de gente joven, como un nuevo grupo de personas que se va politizando, pero llama mucho la atención la baja participación en los sectores rurales. Como sabemos, en la región de Ñuble, generalmente las comunas más rurales hay un nivel de participación mayor que hay en Chillán, y ahora fue al revés. Como eso fue una elección interesante que logró llamar la atención de muchos sectores, pero también yo eché de menos especialmente el sector rural, porque son sumamente importantes en el proceso de la Constitución. Sergio, ¿te llamaron la atención los resultados o esperabas este margen entre el apruebo y el rechazo? La verdad que, bueno, los resultados están acordes con algunas de las encuestas que se estaban desarrollando.
El problema, como lo conversamos muy bien, el problema antes de esto, el problema era que finalmente también las encuestas estaban desafiadas, muy desafiadas, por las nuevas metodologías que debían ocupar a propósito del COVID. Por tanto, no se sabía muy bien cuál era realmente la capacidad de esas encuestas para definir los márgenes de votación entre las dos opciones. Lo que ocurrió básicamente es que sí estuvieron bastante cerca algunas, otras no, y de hecho han pedido disculpas en público, pero más o menos estaba cierta sensación de que la prueba iba a ganar por un margen considerable, pero no con el margen que finalmente obtuvo. Ahora, eso también se debe, digamos, el mayor margen se debe a que en zonas de más alta población en edad de votar, fueron a votar mucho, y además de zonas populares, ¿no? Si uno lo ve en Santiago, por ejemplo, o en la región metropolitana, uno ve que la mayor participación dentro de la mejor región metropolitana precisamente se la llevaron comunas populares, como La Pintana, Puente Alto, etcétera, ¿no? Eso finalmente también cambió un poco el espectro, movió un poco la aguja hacia la ampliación del margen. Era indiscutible que iba a ganar el apruebo, pero movió la aguja hacia la ampliación, digamos, de ese margen con respecto a la opción del rechazo. En términos de participación, como bien dijo Jean, la participación en zonas urbanas fue una participación que superó, con respecto al año 2017, superó la participación. Y las zonas rurales, con respecto a la votación de la primera vuelta del año 2017, los puntos porcentuales bajaron. Particularmente Ñuble, como bien decía Jean, es una región que en todas las comunas bajó el porcentaje de participación con respecto al año 2017, salvo Chillán. Entonces, eso también uno podría decir que fue un elemento a considerar y que es un elemento a considerar en la discusión de aquí para adelante. ¿Y qué factores habrían influido en esta baja, Sergio, a tu juicio, el hecho que haya habido una menos participación en las comunas rurales? Mira, se habla mucho se especula, todavía uno no puede decir que se especula todavía mucho respecto a algunas de las causas que podrían haber provocado esto. Una de las causas es que también todas esas zonas, en general las zonas rurales, son zonas más envejecidas, y por tanto los sectores más envejecidos o de mayor edad, o las comunas que tienen mayor población de personas mayores, generalmente bajaron, digamos, su participación a propósito de las restricciones que le impone la pandemia o la crisis sanitaria. Esa es una hipótesis que es válida y que hay que testearla. También otras que están mucho más relacionadas con la capacidad de movilización de esas zonas, ¿no? Hablo de movilización tanto física, es decir, lugares para poder llegar a los centros de votación, que antes los colocaban los alcaldes, por ejemplo, en casi todas las elecciones anteriores lo colocaban los alcaldes, pero ahora los alcaldes, con los problemas de la crisis sanitaria, obviamente ya no tenían los recursos para generar esa movilización electoral de las personas de otros sectores. Y otro es que finalmente la épica no llegó a los sectores rurales. Y eso también es muy importante considerar. O sea, ¿qué pasó ahí? Que finalmente esta idea de épica, de cambio de nuestro pacto social, no llegó tan fuertemente a los sectores rurales. Claro, pero eso son especulaciones, pero también son tesis que hay que empezar a trabajar para entender mejor el fenómeno. Jean, ¿podría también explicarse por qué esta campaña fue especial? No fue una campaña presencial, fue muy centrada en los medios digitales, en las redes sociales, y precisamente en los sectores rurales hay una baja conectividad y muy poca penetración de estas redes. Entonces, quizás eso también pudo haber influido en generar esta épica, como dice Sergio. Sí, claramente, que hay que pensar también dentro de los sector rural, generalmente llega la gente personalmente para hacer la campaña, van planteando los temas y eso claramente no pasó. También, si hubo una campaña de rechazo, me parece que mucho de la campaña de rechazo era que no vaya a votar.
y como consecuencia quizás tampoco fueron a votar. No sé si en la región de Ñuble, yo sé acá en la región de Biobío había un esfuerzo para asegurar locomoción o transporte público para que las personas podían salir a votar desde los campos con una prioridad de cierta manera en los campos. No sé si ese también tuvo un buen apoyo adentro de la región de Ñuble, porque también la posibilidad de llegar es un desafío. Sí, yo diría seguramente más adelante vamos a ir viendo mayor participación en una espera, ¿cierto? En el plebiscito de salida que va a ser en como 1 año y medio más, de cierta manera, al menos. Pero sería súper importante desde la región de Ñuble que haya voces y una participación con propuestas, con ideas desde los campos, porque si no, muchas veces van a quedar marginalizados justamente el debate que va a tener lugar ahora que se ha aprobado el plebiscito. Sergio, se ha dicho que esta fue ha sido la mayor votación en cuanto a números netos desde, tengo entendido, desde el plebiscito del 88. Hay un tema del padrón también, porque uno se pregunta a veces, ¿somos realmente 15 millones de votantes los que estamos en condiciones de votar? Tengo entendido que actualmente hay en el Congreso un proyecto para que el CERVEL tenga atribuciones para depurar el padrón. Y en ese sentido quería preguntarte si la cantidad de personas que votaron es importante o quizás al tener este padrón tan grande, a lo mejor perdemos un poco la perspectiva. Sí, bueno, el tema de la depuración del padrón es un tema que se ha venido discutiendo ya desde hace mucho tiempo, desde que se implementó la inscripción automática. Creo que se ha hecho algún trabajo precisamente para generar depuración de estos padrones, pero también hay que entender que muchas de las personas que aparecen y que son parte, digamos, de la crítica, ¿no? Que hay personas que, por ejemplo, tienen 130 años y que aparecen en el padrón. También hay que tener mucho cuidado porque también está muy cruzado con todo el problema que nosotros tuvimos digamos, el drama que nosotros tuvimos respecto a los detenidos desaparecidos. No se puede considerar, como son detenidos desaparecidos, por ejemplo, no se puede considerar estas personas ni sacarlas, digamos, de su derecho cívico, especialmente porque el Estado aún no ha hecho un reconocimiento explícito respecto a qué ha pasado con ellos, ¿no? Entonces hay muchos problemas pequeños que están en discusión respecto a la depuración del padrón y lo que quiero decir es que no es simplemente administrativo, sino que también tiene varias aristas que son más bien políticas y sociales que hay que considerar. Sergio, y ya entrando en el tema de dónde se votó rechazo y dónde se votó apruebo, llamó mucho la atención que el rechazo se concentrara en estas 3 comunas del sector oriente de la región metropolitana. No sé qué interpretación se puede hacer de este hecho, digamos, tan particular. Bueno, interpretación poca en realidad, porque siempre esas comunas han sido parte de un distrito que ha sido fuertemente dominado por la derecha. De hecho, de ahí se saca buena cantidad de las personas, de los candidatos que se postulan por el sector de la derecha y centro derecha. La mayor cantidad de los candidatos que se postulan son los que obtienen la mayor votación porque tienen un amplio rango de votación que es muy diferente a todas las otras comunas. Entonces, no era difícil de esperar que podría ocurrir esto. Ahora, el fenómeno en particular se hizo más evidente, y esto es muy importante, porque finalmente, si uno piensa que las comunas como Las Condes o como Vitacura son también las comunas que se llevan la mayor cantidad de tributos a nivel nacional, particularmente porque casi todas las empresas que dominan los territorios, nuestros territorios, tienen su oficina o casa matriz ahí, digamos. Y entonces se hace patente en una realidad, que es una realidad más bien política y social, respecto a que hay 3 comunas que están en realidad dominando, ¿no? el espectro de la discusión, el espectro técnico, el espectro económico y el espectro social, digamos, y
que finalmente en esas 3 comunas se concentra y todo lo demás, el resto de Chile, digamos, tiene que estar en cierta sintonía con esas dimensiones y esas explicaciones y esa interpretación. Eso es lo que se está poniendo en discusión actualmente, ¿no? Y contrariamente, Jean, la opción apruebo sacó sobre el 90% en comunas que se han denominado zonas de sacrificio, por ejemplo, Feligna, otras comunas en el norte. Yo me imagino que eso también nos está diciendo algo, ¿no es cierto? Sí, no es sorprendente tampoco si uno piensa en la zona de sacrificio, son zonas de sacrificio justamente porque se han movilizado para exigir una respuesta del Estado en protección de lo que está pasando en sus territorios. Y como consecuencia, como ya están politizados, obviamente van a participar para ir solicitando, generando un cambio. Yo diría también dentro de la zona de sacrificio, como Coronel en la región de Biobío, hay un análisis político que asigna responsabilidad a la Constitución, los problemas de la evaluación de impacto ambiental, el tema de la protección de propiedad privada de las empresas como parte del problema que tiene que ir enfrentando. Por eso yo diría, me alegro mucho, porque también dentro de sectores como son de sacrificio, que son muchas veces vulnerables, necesidad de dinero, muchas veces pueden recibir dinero, ¿cierto?, para votar de una manera. Que yo escuché por rumores, ese es lo que pasó en Colchane, que pagaron, pero no sé, esos son como rumores que uno se escucha por acá. Pero me alegro mucho que los zonas de sacrificio votaron a favor, porque yo comparto su análisis que hay que cambiar la Constitución y empezar a pensar desde un enfoque territorial en relación a fortalecer las atribuciones de decisiones que podemos tomar a nivel territorial. Bueno, centrémonos ya en lo que viene, que es el proceso constituyente propiamente tal. Sergio, ¿qué mensaje crees tú que la ciudadanía le dio a los políticos al elegir por amplio margen la Convención Constitucional? O sea, es decir, esta constituyente formada, digamos, solamente por personas elegidas, no por parlamentarios. ¿Cuál es el mensaje a la clase política? Claro, en primer lugar hay un cambio súper relevante. El cambio relevante es que lo que se le señaló a la clase política no fue un mandato. Finalmente uno suele escuchar en la clase política en que la ciudadanía les da mandatos y ellos ejercen esos mandatos y representan en función de esos mandatos y actúan en función de esos mandatos. En este caso en particular, con el plebiscito, lo que pasó es precisamente es que no les generó un mandato, sino que básicamente lo que ocurrió fue una lógica más bien destituyente de la clase política. Por tanto, ahí se vienen muchos desafíos, porque finalmente uno puede observar que hay una crisis de representación muy fuerte, por tanto los partidos tradicionales son incapaces de generar la movilización que ellos quisieran, ¿no? Por otra parte, existe una ciudadanía empoderada en zonas urbanas e incluso populares, que lo que quieren es precisamente buscar un nuevo pacto social que los incluya, ¿no? Y por tanto lo que ahí está detrás es la forma en que, y lo que está en juego muy particularmente es la forma en que se va a elegir a la Convención Constitucional, ¿no? Y ahí hay que tener presente muchas cosas. En realidad, ¿cuánto influyen, cuánto pueden definir los partidos la integración de los convencionales? ¿Cuánto en realidad influyen también los independientes en esto? ¿Y cuánto en realidad inciden un tipo de movilización que es un tipo de movilización muy basada en los actores sociales, ¿no? Yo creo que lo que está en este momento en juego es precisamente una forma de redefinir un proceso de pacto social que rompe un poco con las lógicas tradicionales, a pesar de que el sistema electoral es el mismo, etcétera, lo rompe con las lógicas tradicionales que habíamos estado viendo hasta hace poco. Jean, sí,
Sí, es que no sé, yo entiendo la lógica detrás, pero no sé si van a lograr romper la lógica si los partidos políticos no se da cuenta de lo que está pasando, que no han hecho, ¿cierto? Que como cientistas políticos sabemos que hay una crisis de representación fácilmente visibilizada hace 15 años atrás, ¿cierto? Y que los partidos, más que buscar reencantar a la ciudadanía, transformar, aprovechar nuevos sistemas para fortalecer la democracia, lo que hemos visto es que ellos van como cuidando su ganancia electoral, su propio poder, y en verdad, a mí no me gusta hablar más de la política porque hay que defender la política, pero en verdad los partidos políticos, yo encuentro, no han sido a la altura en los últimos 10 años en relación a lo que espera la ciudadanía, y por eso mismo hemos llegado a estallido social y después ahora a una prueba con tanto porcentaje. Pero tengo la sensación que en general la gran mayoría de la ciudadanía no comprende el sistema electoral que va a regir para la elección de los convencionales y las convencionales, y como consecuencia vamos a entrar en generar muchas desconfianzas si no cumple la expectativa de la misma gente. Como eso, espero que los partidos reaccionen, pero estoy preocupada. En ese sentido, los partidos, ¿cuál es el rol que tienen que asumir los partidos, Sergio? Sí, es que Jim dio un punto súper relevante. El punto es en que nosotros, como estamos acostumbrados a votar por los individuos, creemos que nuestro sistema electoral es más bien mayoritario, ¿no? Cuando en realidad lo que está rigiendo, lo que rige digamos, el sistema electoral que va a regir la integración de la Convención Constitucional es un sistema proporcional por lista. Por tanto, los partidos, o sea, es que los sistemas proporcionales están hechos para competencias con partidos fuertes, ¿no? No con partidos débiles. Sí. Y el gran problema que se genera precisamente es que como nuestros partidos están desenraizados de la sociedad y por tanto son partidos desfondados, lo que está ocurriendo es precisamente que se le es muy dificultoso a los partidos generar la lógica de representación para que las personas y los individuos entiendan que están votando por una etiqueta primero y después por un candidato, ¿no? Entonces, el gran problema ahí va a ser mucho de educación respecto a cómo se maneja esto, porque a pesar de que tú votes por una persona, eso no te da las garantías de que esa persona vaya a salir a pesar de que tenga más votos que otros. Y ese es un gran dilema que lo saben manejar muy bien los partidos, pero que no lo saben manejar tan bien los movimientos sociales hasta ahora. Entonces hay que tratar de buscar estas maneras porque, bueno, el sistema electoral ya está creado para la nueva convención. ¿Por eso es importante que los partidos abran sus espacios a los independientes, Jim? Es que sí y no, es que hay algunos partidos que ya están abriendo. Yo vi como un titular nomás que decía que PRO iba a dar 100% de sus cupos a dirigentes sociales, ¿cierto? Pero yo diría, yo he escuchado mucho dirigentes o personas que están considerando que no quieren presentarse en una lista como prestar chaqueta a los partidos, porque hay mucha desconfianza hacia los partidos, no quieren ser instrumentalizados por los partidos, y hay que pensar en una larga tradición que ha tenido, a lo menos desde que yo estoy en Chile, que los partidos van reclutando dirigentes con bastante capacidad y lo quemen, ¿cierto? Hay que pensar, por ejemplo, una figura clásica para mí es Iván Fuentes, ¿cierto? Dirigente de pescadores de Aysén, que llega al Congreso, pero al final, ¿cierto? Lo desmovilizan, y ese pasa una y otra vez en distintas áreas, y que la gente, que es como sentido común para la gente, que es grave, ¿cierto? Como eso yo diría, hay que ver qué pasa. Yo no sé cuánta flexibilidad tienen para cambiar el sistema electoral. Yo sé que, por ejemplo, independientes no neutrales están trabajando, como presionando para ir generando la posibilidad
ya tiene la posibilidad de lista de independientes para ir generando para que ellos puedan competir en mayor igualdad de condiciones. Ahora, que es importante, yo destacaría, y especialmente para las personas que van escuchando, es el hecho que las regiones van a elegir como 2/3, me parece, o casi 2/3 de los participantes o los convencionales. Y ese también es muy importante y no deberíamos dejar que vengan gente de Santiago pidiendo cupos acá en las regiones, sino que busquen gente que va representando de manera efectiva a los territorios. Pero yo agregaría también, y ese quizás en la segunda temporada de discusión constituyente, hablamos, porque sí, yo encuentro que los medios de comunicación tienen un rol súper importante en lo que viene en el proceso, de ir generando espacios a nivel territorial que va a ir generando, o instancias, espacios, no sé, convenciones de cierta manera, que va generando y canalizando las propuestas. Ahora, Sergio seguramente va a decir, y tiene razón, que ese es el rol que los partidos deben jugar. El problema es que en general no lo juegan. Y como consecuencia, queda disfrazado, ¿cierto? Desarraigado de la sociedad que ha destruido esencialmente el sistema de partidos institucionalizado, que era una característica positiva del sistema chileno. Al final perdió todo lo positivo y quedó solamente con la característica negativa. Sergio, ¿cuál es el rol de los ciudadanos en la elección de estos constituyentes? Porque si están hay tanta diferencia entre las condiciones que tienen los candidatos de partidos políticos versus los independientes, ¿cómo los ciudadanos podrían dar vuelta a esta situación? O sea, votando por gente, por ejemplo, en el caso de las regiones, por gente que sea de la región, que tenga trabajo territorial, que esté, digamos, a favor de defender ciertos puntos en este debate constituyente. ¿Cómo el ciudadano tiene que enfocar su voto, crees tú? Claro, bueno, es una pregunta súper difícil de contestar, pero uno podría decir primero que el ciudadano debiese tener, y es misión de los medios de comunicación y de las personas que tienen la posibilidad de transmitir, y que este programa eso es lo que hizo, una de las cosas primeras que hay que hacer es precisamente entregarle principios que los ciudadanos debiesen tener en su mente, digamos, a la hora de votar por un candidato. A lo que hablo de principios constitucionales, finalmente, ¿no? Hacia dónde quiere ir esa persona o qué esperaría esa persona de la Constitución, de tal forma de hacer una elección que sea sumamente programática, ¿ok? Es decir, que el ciudadano que mejor lo represente en términos de sus ideas sea finalmente el que esa persona va a votar. Y que por tanto, como no están los partidos en este juego, básicamente uno puede haberlo visto en las campañas del apruebo y el rechazo, pero básicamente las del apruebo, cuando tú veías las campañas de los partidos, la franja de los partidos era netamente emocional, no decían absolutamente nada. En cambio, cuando tú veías organizaciones de la sociedad civil en esas mismas franjas, tú veías que las organizaciones de la sociedad civil colocaban principios fundamentales como el derecho a la vivienda, como temas de la justicia ambiental, etcétera, ¿no? Igual se algunos presidentes de partidos, sí, ¿eh? en la franja. Igual aparecieron los presidentes de los partidos en la franja y por lo menos de imagen. Ah, sí, claro, aparecía Elizalde de repente. Sí, y Muñoz también, sí, aparecían, pero no decían nada, tienes razón. Eso se lo dejaron a las organizaciones. Claro, es que es muy importante eso, porque finalmente quien está entregando contenido de principios constitucionales son las organizaciones de la sociedad civil y no los partidos. Y por tanto eso tendría que mantenerse y la ciudadanía debiese valorar aquello. Ahora, el gran problema que está en todo esto, y aquí termino porque Jim levantó pidió la palabra, lo que está detrás de esto es ver si en las zonas que en este minuto fueron desmovilizadas, que es desde Maule hasta los lagos, no es poco,
en realidad están con una lógica también de pensar en principios programáticos de lo que queremos en un nuevo pacto social, o pueden ser más influenciables a un tipo de movilización electoral mucho más tradicional. Esa es la gran pregunta que todavía queda. Jean, ¿querías decir algo? Sí, como dos puntos. Uno es que comparto lo que dice Sergio y como destacar de nuevo el rol que juegan los medios de comunicación y también el sistema educacional para ir educando y entregando información que no es solamente desde una perspectiva, ¿cierto? Que yo encuentro que es muy importante que uno tenga la capacidad de ir analizando, ya, qué efectos si cambiamos eso a eso, qué efectos va a tener, ¿cierto? Pero segundo, que yo había escuchado, y no sé si Sergio ha escuchado, que los partidos, al menos los partidos de la oposición, están pensando en armar las listas según con un programa, de tener ciertos puntos en común en relación a ese programa que serían los principios constitucionales de cierta manera, como quizás podemos imaginar, no sé, una lista que va a ser mucho más descentralizado, como eso se va armando la lista de esa manera y así cuando uno va votando los candidatos, esencialmente uno está votando la lista, que no es solamente un partido, sino es una serie de principios. Ese sería ideal, porque así funciona una lista. Una lista, un partido, debe ser un tema de principios, como eso, si yo voto por Juan Pérez o yo voto por Juanita González, si están en la misma lista, esencialmente deben ir representando algo bastante similar de cierta manera. Por eso que se hace sentido de sumar todos esos votos para determinar quién finalmente representa. Sí. Sergio, ¿qué tan legítimo es que ex autoridades, ex ministros, alcaldes que no van a poder reelegirse, etcétera, quieran ser miembros constituyentes? ¿Es legítimo porque ha sido bastante cuestionado por la ciudadanía? Es legítimo, pero es súper cuestionable. Y es un poco por lo que dice Jean. O sea, lo que hay que evitar y lo que hay que bloquear es precisamente los caudillismos personalistas, ¿no? Y eso va para todos, o sea, incluso va para nosotros los académicos, que en algún momento algunos de nuestros académicos quieren ser convencionales. El liderazgo personalista es finalmente uno de los que destruyó nuestro sistema de representación. Por tanto, lo que tiene que estar detrás de todo esto para que funcione bien es una lógica de principios muy marcados, ¿no? Sí. Respecto a lo que se quiere proponer dentro de la Convención Constitucional. Entonces, la imagen que nosotros tenemos como ciudadanía siempre es alguien, cuando en realidad tiene que ser un concepto. Y ese es un tema que tiene que ser relevante para llevar a cabo de manera exitosa la Convención Constitucional, creo yo. Sí. Y es súper importante lo que dice Sergio, y hace sentido a por qué haya listas, ¿cierto? Porque así vamos a votar, vamos a ir fortaleciendo, vamos a visibilizar, ¿cierto? Los principios que queremos, una lista y otra lista, pero, y ese también es donde los partidos que tenemos actualmente todavía están marcados por como dictadura democracia, ¿cierto? Mientras que la ciudadanía ya no, ¿cierto? Como cuando pensamos en los 75% o 79% que aprobaron, ¿cierto? El plebiscito, mi preocupación es justo que tiene una lista de demandas, no necesariamente un principio, valores, conceptos que permiten unificar todas esas visiones de sociedad, y es súper importante que tenga ese claro. Y ese programa se va a transformar de cierta manera en un contrato entre los que son representantes con sus electores, y se debe ir generando una relación. Y podría transformar, quizás Sergio, no sé, nunca había pensado, transformar justamente esas listas en futuros partidos en la nueva constitución, seguramente, como eso implica una transformación, una renovación de sistema de partidos. Así es. Sí, Sergio, no sé si quieres agregar algo sobre este punto.
No, creo que el punto que coloca Jean es como súper relevante y como es el punto de inflexión del entender que nosotros en este minuto estuvimos en un periodo de épica a propósito del plebiscito, pero pero es una épica también de un tipo de democracia directa, donde nosotros tomamos una decisión como ciudadanos. Pero después vamos a transitar a una lógica que es una lógica más representativa. Sí. Y la lógica representativa está muy en el suelo y la única forma de recuperarla es particularmente entendiendo que nuestra forma de competencia representativa está basada en principios, en valores, en puntos a considerar. Y por tanto, lo que tiene que estar ahí es un bloqueo de alguna manera de quien quiera finalmente apropiarse en términos personalistas digamos, de estos valores o principios, porque si no, nunca se van a lograr poner de acuerdo. Por eso finalmente yo en particular no estoy muy de acuerdo con los independientes o los nombres que colocan a veces en los Twitter, etcétera, porque no están representados en términos de ideas muy particulares y mandatadas en términos de la ciudadanía. Y eso yo creo que lo dice Jean es muy importante porque luego podría incluso transformarse en esos futuros movimientos, en futuros partidos que renueven la política que tenemos actualmente. Jean, ¿cómo va a definir la futura convención constitucional el hecho que sea paritaria, un hecho inédito en el mundo? ¿Eso me imagino que le va a dar un perfil distinto al trabajo constituyente? Definitivamente. Es que van a entrar un montón de caras que han sido no excluidos, pero yo diría marginalizados de los partidos políticos. Es que sí, obviamente tenemos varias, tenemos, ¿cierto?, desde la derecha hacia la izquierda, figuras femeninas, o mujeres que han jugado un rol muy importante, pero la participación de la mujer en Chile en cargos de representación popular ha sido bastante bajo. Destaco también que dijo la alcaldesa de La Pintana, que de manera impresionante aumentó la cantidad de votación en La Pintana, pero es cierto, 13% de los alcaldesas son alcaldesas, ¿cierto? Que en verdad es muy bajo. También dentro de América Latina tenemos una de las tasas más bajas en términos de participación de la mujer dentro del Parlamento, como eso de ir imaginando una convención constitucional de paridad entre hombres y mujeres, en verdad, es histórico y va a ser muy interesante, va a ir transformando, yo creo, la visión que tenemos, ojalá sobre feminismo, que hay feminismos, ¿cierto? Y hay distintas mujeres y hombres, y destaco quizás justamente en el logro de lograr la paridad de género dentro del sistema eleccionario para la convención, que fue transversal, ¿cierto? Que había parlamentarios de la derecha, parlamentarios de la oposición, de distintos partidos, y al final logran generar un hito histórico. Como eso yo felicito tanto a las personas que trabajaron y apoyaron esa iniciativa, como la red de politólogas, también de constitucionalistas, como también los y las parlamentarias que apoyaron me parece que es ¿cómo era? Como transitoria, ¿cierto? Es como, sí, como, no recuerdo la figura específica, pero cierto que rechazaron en la primera vuelta y después lograron en la segunda vuelta. Otra razón de por qué tiene que cambiar la Constitución. Sergio, y la integración de los pueblos originarios, hasta antes del plebiscito había temor, había incertidumbre porque no avanzaba el proyecto, pero después del domingo esto avanzó como avión y ya se está discutiendo hoy, mañana se va a empezar a votar. ¿Cómo ves tú que por fin se integre esto a los pueblos originarios y que sean parte de este proceso constituyente? Que creo que es un paso súper necesario, pero también es un paso, finalmente, el entregar escaños reservados a los pueblos originarios es un paso muy importante, pero solo es un paso, porque finalmente lo que va a estar ahí detrás de me imagino, de
de los representantes es precisamente variar hacia una constitución más bien plurinacional, que yo creo que uno de los objetivos más relevantes en un país que también es que hay que entenderlo ya desde hace mucho tiempo, la hemos entendido como pluricultural. Entonces, básicamente, yo creo que lo que va a ocurrir ahí es precisamente que se van a generar unos principios que son relevantes dentro de los que se va a discutir todo este tipo de temas que son importantes para el país. Jean, este tema a ti te interesa bastante, lo has estudiado. ¿Cómo ves el hecho histórico de que por fin se esté considerando a los pueblos originarios en un tema tan relevante como es la elaboración de una nueva constitución? Sí, bueno, es la oportunidad política que se abre, ¿cierto? Justamente con el tema de plebiscito y considerando su presencia en el imaginario social, si pensamos en el estallido social, ¿cierto? La cantidad de banderas mapuche en el sur y bandera aymara en el norte, la misma Plaza de Dignidad, ¿cierto? Es que el imaginario de mapuche, ¿cierto? Fue muy presente adentro. Por eso a mí me alegro mucho de ver que se va entrando a un debate mucho más nacional y no tan marginalizado, donde los medios de comunicación, ¿cierto? No la discusión, obviamente, pero en general los medios de comunicación masivos han jugado un rol muy grave, yo diría, en criminalizar la demanda de autodeterminación que viene desde, especialmente del pueblo mapuche, como eso va a ser un hito histórico también con los escaños reservados. Y también, yo diría, una deuda que tiene el Estado chileno justamente por el proceso constituyente que se inició al final del gobierno de Bachelet, donde en la propuesta de la Constitución que surge desde ese proceso, sale, ¿cierto?, que Chile reconoce los pueblos, ¿cierto?, los distintos pueblos, más allá del pueblo chileno, que ha sido otro tema, un compromiso adquirido por la Constitución en 1989 que nunca se logra enfrentar. Ahora, Chile ha avanzado mucho, pero sí, de tener escaños reservados me parece hace que Chile demuestra con mayor fortaleza los credenciales democráticos de Chile como país. Yo encuentro que en muchos elementos Chile tiene una democracia con mucha capacidad, especialmente en comparación con Estados Unidos actualmente. Que Sergio se ríe, pero es cierto, y me parece que ojalá que todos los sectores políticos se va abriendo a enfrentar desafíos y no sentirse como un ataque personal, sino mirar hacia el futuro y construir una democracia fortalecida que va reconociendo la diversidad, las diferencias, y no es necesario que seamos todos iguales, sino justamente la riqueza queda en la diversidad de la persona, sus perspectivas y sus aportes. Sergio, ¿cuál va a ser el efecto del plebiscito en las futuras presidenciales? Porque ya podemos ver a los precandidatos ya súper concentrados, y después de los resultados del domingo, algunos se sienten con más propiedad que otros para seguir esta ruta presidencial. ¿Cómo ves tú el efecto plebiscito en lo que viene el próximo año? Bueno, uno, que hay algunos precandidatos que en realidad están súper perdidos, precisamente porque lanzan sus candidaturas momentos antes o momentos después de un triunfo que es de la ciudadanía. Eso básicamente es un error garrafal para quien quiera postularse a la presidencia de la República. En cambio, hay otros candidatos o una candidata en particular, Beatriz Sánchez, que sí ha respetado ese momento, ¿no? Y uno podría decir entonces que finalmente hay dentro de esta lógica, digamos, de la candidatura presidencial, hay que trabajar con mucho cuidado, porque particularmente lo que está haciendo el plebiscito, lo que hizo el plebiscito,
pero lo que se va a hacer durante el proceso de la instalación de la Convención Constitucional es recobrar las confianzas, ¿no? Hacia también formas representativas. Y es ahí donde está el problema, porque el divorcio, el quiebre que tiene la ciudadanía es precisamente el quiebre hacia instituciones tradicionales representativas, y dentro de eso se incluye, digamos, la selección, o sea, aquellas personas que postulan a cargos de presidencia de la República o cargos parlamentarios. Entonces, los timings son muy importantes para ver si esto puede generar un efecto, porque desde ahora, si se piensa ahora en la carrera presidencial, yo creo que todas esas personas que piensan desde ahora en esa carrera presidencial van a terminar mal, porque están dentro de un proceso que su proceso enturbia el proceso que es el proceso constituyente, el proceso constitucional, digamos. Es lo que yo pienso más bien analíticamente, digamos, no sé cuál será finalmente las decisiones que cada uno tome, pero creo que los timings tienen que ser muy importantes. Jim, ¿qué crees tú que debiesen hacer los presidenciables después de este resultado? Mira, yo comparto con Sergio, yo encuentro que ahora no es el momento para hacer partidista y que pasa, ¿cierto?, cómo se ha ido tirando. Y en eso también yo diría los medios de comunicación también han jugado un rol, ¿cierto?, de tolerancia cero, de invitar a Highway, Lavín, va como invitando y exige que otros candidatos se va saliendo, etcétera. Cuando yo tengo la sensación que la política se va a concentrar mucho más en el proceso, lo que está haciendo la Convención Constitucional, la discusión se va a centrar en eso, y yo tengo la sensación que, por ejemplo, lo que hace el gobierno va a quedar marginalizado, que puede ser peligroso, ¿cierto? Porque pueden hacer cosas, pero me complica imaginar como mucho debate parlamentario o que van a presentar proyectos de ley al Parlamento que tenga algún impacto significativo, porque al final va a estar relacionado con lo que está pasando en la Convención Constitucional. Como eso, ser presidente dentro de ese contexto no necesariamente tiene tanto sentido. Yo imagino que Piñera va a enfocar a desarrollar una respuesta más sólida hacia COVID-19, a la recuperación económica, e ir abordando temas así, pero como de transformar el país no va a estar. Y yo diría, eso va a pasar igual con los candidatos y candidatas a la presidencia. Lo más inteligente sería, yo imagino, bueno, a lo menos Highway estaba hablando sobre como convenciones territoriales para como controlar de cierta manera a los constitucionales, los convencionales. Pero me cuesta imaginar, yo creo que van a salir más figuras de la Convención Constitucional, líderes naturales, más que las figuras que están circulando ahora, muy temprano para un candidato presidencial. No es el momento, como dice Sergio. Sí. Y Sergio, ¿cómo se perfila el gobierno en este año y medio que le queda de gobierno después de este plebiscito? Como decía Jim, ¿va a pasar un poco desapercibido, crees tú? Bueno, la verdad que ha tenido ya episodios donde se deja muy claro de que el gobierno ya va a pasar desapercibido, que particularmente el presidente va a pasar desapercibido. Básicamente lo que está funcionando es la burocracia estatal, ¿no? Más que las decisiones políticas. Lo bueno de Chile es que precisamente una de las cosas que siempre ha sido muy importante y lo que nos ha mantenido en relativa estabilidad a pesar de nuestra crisis y representación, el problema de los partidos, es precisamente una dinámica de gestión y de burocracia muy bien aceitada y muy transparente, digamos, muy probada. Independiente puedan haber ocurrido algunos episodios, la acción del funcionario público es una acción sumamente limpia, ¿no?
Y eso finalmente es lo que ha permitido a una crisis como la que tuvimos, ¿no? Donde finalmente tuvimos un presidente con cerca en un momento del 5%, a que siguiera funcionando el Estado, ¿no? Que siguiera funcionando las provisiones. También en el periodo de la pandemia, a pesar de todos los problemas, siguió funcionando de alguna u otra forma el Estado. Y eso hay que cuidarlo de una u otra manera, ¿no? Y porque eso es lo que nos ha mantenido en ciertos niveles de estabilidad, esos pilares propios de la función pública, que no se ha estudiado mucho en términos de la conexión de la función pública con la política, pero son pilares muy fuertes que han mantenido al país incluso con crisis muy, muy relevantes, más fuerte incluso que la de países hermanos latinoamericanos que han caído finalmente producto de no tener esa capacidad. Jean, ¿cómo mantener a la ciudadanía movilizada? No estoy hablando solo de las calles, de las manifestaciones, me refiero a interesada, atenta a este proceso constituyente. ¿Cómo hacer que no pierda la gente la esperanza y el entusiasmo? Bueno, como cualquier cosa, ¿cierto? No hay que ser latosa, ¿cierto? Es que hay que hacer la política entretenida. Que yo diría, los tres que estamos acá, no, nos encanta la política. No hay nada que me guste conversar más que sobre la política, ¿cierto? Pero ese no es típico, ¿cierto? Siempre dicen, no hay que hablar ni de la religión ni de la política, ¿cierto? Como eso, yo diría, hay que ir generando mayor discusiones, y mi sugerencia sería especialmente a través de las escuelas, de ir generando materia. En los últimos años, hay programas de formación ciudadana que se ha ido implementando a través del Ministerio de Educación, que puede ser una buena base. Yo personalmente pienso que debe estar relacionado con el tema de derechos humanos, pero de ir generando esa práctica y de cierta manera de llevar esa práctica por parte de los niños, los jóvenes, a la casa, de conversar con los papás, las mamás, los abuelos, los tíos, y de ir abriendo discusiones, porque en verdad la política nos afecta a todos, ¿cierto? Bien, como dice Sergio, que podemos funcionar, a pesar que el gobierno no está funcionando y desconfiamos, podemos funcionar bastante bien, pero funcionamos mucho mejor cuando confiamos en el Estado, cuando tenemos un Estado que puede gestionar bien, cuando podemos hacer lo que necesitamos hacer, cuando sentimos que la justicia es justa, ¿cierto? Y que en verdad las instituciones funcionan. Chile, el año pasado, con el estallido social, ¿cierto? Llegaba un momento, y yo diría también con muchos de los saqueos, la violencia que uno va observando, ese tiene que ver también con ese debilitamiento de nuestra confianza en el Estado, que es esencialmente la política. Y como consecuencia, nosotros tenemos que cuidar la política, cuidar el Estado y cuidar lo que tenemos en común. Por eso yo destaco especialmente la idea del plebiscito, de una constitución, para como reconstruir, si quiere, lo que queremos como país. En verdad, como cientista político, nos motiva, yo diría, por los dos lados, ¿cierto? Uno, porque es un proceso que queremos analizar, pero más que eso es porque es un proceso que va visibilizando lo importante de lo que es la política, porque estamos tan acostumbrados a criticar la política. Por eso yo encuentro cómo hacerlo más entretenido, es un desafío, y cómo ir logrando hablar. Pero en general, yo encuentro que con un lenguaje más ciudadano, de ir explicando los conceptos y no hablar en tecnicismo, de ir abriendo el debate, de no tener miedo a la diferencia de opiniones, me parece fundamental. Y de escuchar uno a otro, porque hasta yo me aburro con la política si no me quieren escuchar, ¿cierto? Sergio, tu receta para mantener a la ciudadanía movilizada. Más allá de lo que dijo Jean, que a mí me parece que estoy de acuerdo completamente de lo que ella señala, creo que estamos en un momento en que las nuevas visiones tienen que emerger de alguna u otra manera. Cuando la ciudadanía, en cierto sentido, se movilizó
autónomamente, no fueron los partidos las que generaron una canalización para la movilización que tuvimos el 18 de octubre. Fue una movilización espontánea y permanente que ha durado hasta el día de hoy, ¿no? Y eso es producto no simplemente de una salida de cada uno porque se nos ocurrió, sino porque también hay ciertas bases sociales que permiten, que tienen ciertos tejidos sociales y cierta densidad que han permitido que esa movilización se mantenga y que los ciudadanos se mantengan expectantes respecto a la política. Por tanto, la receta que uno puede dar es que finalmente uno avance en eso, que finalmente la ciudadanía se tome el espacio público, que los movimientos se tomen el espacio público. Es muy peligroso, obviamente, nuestro encierro para esa toma del espacio público, porque finalmente la política está entrando nuevamente a la vida privada, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que hacer es precisamente extrapolarla. No sé cuál habrá sido el proceso de cada familia en esto. Me imagino que como veníamos del 18 de octubre, luego nos encerramos con la pandemia, a lo mejor la vida privada se politizó más, y eso es súper bueno, ¿no? Hubo mejores conversaciones familiares, pero ahora llega el momento, digamos, de volverla al espacio público. Obviamente con todas las restricciones que vamos a tener, y que vamos a tener durante el año 2021 también, pero creo que es la forma para que la ciudadanía se mantenga expectante, que es la necesidad que creo que todos tenemos. Sergio, Jean, les quiero agradecer su presencia hoy día en el último programa de la discusión constituyente, esta serie de 15 capítulos que están todos disponibles en formato podcast en el sitio de ladiscusión.cl para quien quiera revisarlo. Hemos tocado, yo diría, casi todos los temas que seguramente van a ser parte del proceso constituyente: educación, salud, previsión, infancia, seguridad ciudadana, etcétera. Así que quien quiera recurrir a estos programas para informarse, están disponibles en el sitio web de ladiscusión.cl. También quiero agradecer la colaboración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Campus Chillán en este proyecto de la discusión constituyente. Estuvimos durante 15 semanas, 15 capítulos, en realidad, porque eran 2 capítulos por semana, llevando hasta los auditores de acá de Ñuble los temas más importantes que vamos a tener que abordar de aquí en adelante durante este proceso constituyente. Nuevamente decirle muchas gracias, Jean, muchas gracias, Sergio, y dejar la invitación hecha a nuestros auditores para nuevos proyectos, porque recordemos que el plebiscito no termina el proceso constituyente, al contrario, recién se inicia. Así que muchas gracias por su audiencia, por estar constantemente comentando en redes sociales, y ya nos encontraremos en este proceso largo que tenemos todavía por delante. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Por una ciudadanía informada,